Los derechos humanos. ¿Es algo que llegó con la simple existencia de las personas o fue una lucha que sucedió durante años? Te voy a explicar de una forma simple y resumida qué acontecimientos tuvieron que suceder para llegar a lo que hoy conocemos como derechos humanos. Al principio no habían derechos humanos, estabas con el grupo correcto y estabas seguro, o estabas con el grupo incorrecto y tu vida corría riesgo. Hasta el año 539 a.C., en donde aparece un sujeto llamado Ciro el Grande, quien luego de conquistar Babilonia informó que todos los esclavos eran libres y que todas las personas tenían libertad de escoger su religión. Documentan estas palabras en una lápida de barro llamado el Cilindro de Ciro, y así podemos decir que nacen los derechos humanos. Esta información se empieza a extender a través del mundo hasta que llega a Roma. La idea, solamente la idea de los derechos humanos comienza a surgir con el pensamiento estoico, que es una doctrina que se da en el Imperio Romano, quienes hablaban del cosmopolitismo y era que todos somos ciudadanos del mundo y que por eso todos éramos iguales, porque éramos hijos de una misma patria que es el mundo. La segunda idea, que nace con San Agustín y Santo Tomás de Aquino, es que todos tenemos una parte de nuestra naturaleza que es irreductible, y a esto le llaman el iusnaturalismo. Los sofistas, por otra parte, también decían que no existían castas, que las castas eran una creación de la humanidad y que todos éramos iguales. Por otra parte, los hedonistas hablaban de que los humanos buscaban placer y que había que garantizar ese placer para todo el mundo. Entonces vean que teníamos múltiples ideas y propuestas de lo que eran los derechos humanos, pero faltaba consignarlo, es decir, volverlo unas reglas de juego para toda la población del mundo. Y es ahí donde surge la Carta Magna. La Carta Magna es la primera vez en donde se consignan estas ideas de igualdad y se da en Inglaterra. En esta carta se consignaron derechos que hoy conocemos como el habeas corpus y el juicio justo. De aquí vamos a partir de dos vertientes muy importantes que sucedieron en la historia. Uno, en Inglaterra, donde se da la reforma protestante, y dos, en Francia, donde se busca limitar la autoridad del Estado absolutista. Comencemos entonces por Inglaterra. Es bien sabido que en esta época se le daba un poder desbordante a la Iglesia Católica, entonces comienzan a haber unos cuantos protestantes que van en contra de esta ideología católica. Y aquí es cuando sucede que Enrique VIII, el rey, que además era de la familia Tudor y también era de la religión protestante, se enfrentan por el poder de Inglaterra contra la familia Estuardo, que dentro de su linaje también les podía corresponder gobernar Inglaterra y que además eran católicos. Es aquí donde se arma una guerra y se ve entonces la necesidad de que surja la libertad religiosa, que poco a poco se le fuera poniendo límites al rey. Es así donde nace esta idea exitosa del parlamento, quienes nacen para contrarrestar esa libertad que tiene el rey para gobernar, y se busca consignar ese derecho de libertad religiosa. Y es aquí, en este punto, donde se comienza a desarrollar la búsqueda de los derechos en Inglaterra. Los ingleses dicen: esta tierra no es viable, vámonos para un lugar donde sí seamos libres, lo cual en principio parecía una utopía, pero es ahí donde se van a Estados Unidos y crean las 13 colonias. Es aquí, con las 13 colonias y la Constitución de Virginia, en donde se da por primera vez la formulación de los derechos a nivel jurídico. Digamos que esta idea surgió de los ingleses, pero la concretan los norteamericanos cuando deciden plasmar la igualdad y la libertad en la Carta de Virginia. Digamos que es el primer documento en la historia en el que quedan consignados esos derechos. La idea era que a estos principios de dignidad humana no se les pudiera modificar nada, pero llega Thomas Jefferson con un pensamiento muy inteligente y dice: ¿cómo no se va a poder modificar si las épocas van a ir cambiando y asimismo las sociedades? Es ahí donde se crean las enmiendas que hacen que estos derechos que sí le pertenecen al ser humano se puedan ir modificando de acuerdo con el desarrollo de las sociedades. Recordemos entonces nuestra otra vertiente, que hablaba de que en Francia se estaba buscando limitar el poder absolutista de los reyes. ¿Y qué era lo que sucedía en Francia? Que Luis XIV decía que él era el Estado y que esa legitimidad se la había dado Dios. Entonces nadie tenía derechos y era un Estado totalmente absolutista. Entonces la Ilustración, en donde personajes como Rousseau, Voltaire cogen ideas de la razón y plantean la idea de que la razón es el instrumento para cambiar al mundo. Decían que esta razón había que llevarla a la práctica y que lo que podían hacer era tomar las voluntades de todas las personas y crear unas reglas de juego. Planteaban que el hombre podía apropiarse de su libertad, pero que para esto debían tener conocimiento. Entonces decidieron crear una enciclopedia en donde globalizaran el conocimiento teniendo en cuenta la estructura de la razón y la Revolución norteamericana. Pero entonces en 1945 Mahatma Gandhi advirtió que solo se estaba dando este reconocimiento de los derechos humanos en los países de Europa, pero que se estaba olvidando en el resto de la población. Entonces advirtió que esto debía extenderse a todo el mundo.
Íbamos bien en la historia de los derechos humanos hasta que sucedieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde se dieron más de 90 millones de muertes y donde se estaban viendo prácticamente en extinción los derechos humanos. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, deciden unirse 52 de los 58 países que en ese momento existían en el mundo, y es ahí donde se crean las Naciones Unidas en 1945. Es hasta el 10 de diciembre de 1948 donde se juntan todos estos países a crear la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual se había creado en la Revolución Francesa, pero el hombre por las guerras lo había olvidado, pero la ONU lo recuperó. Obviamente los estados tuvieron que modificarse para adherirse a estas ideas, y eso advertía un gran problema, y era que estas declaraciones no tenían fuerza de ley, era voluntad de los estados si se adaptaban o no a ellas. Y a día de hoy podemos decir que nos ha costado miles de años, luchas, guerras, violencias, y aún no lo hemos logrado.